Vida nueva. En el cambiante mundo de hoy, lleno de retos y desafíos, el hombre busca sabiduría y seguridad para construir su proyecto de vida. El Evangelio de Cristo siempre tiene respuestas luminosas y verdaderas frente a las grandes preguntas que hoy nos formulamos. Ante la soledad, el desamor, la crisis moral y espiritual, las enfermedades emocionales, el cambio de época, la destrucción de la familia. Te invitamos a tener una vida nueva para que encuentres una manera distinta de mirar tu existencia, tus relaciones, tu trabajo, tu propia historia. Te esperamos. Yo le pido a Dios que no me falle y no me falte la fe, porque siento que la fe es la base de todo el edificio espiritual de la vida. Y que si uno tiene fe, uno aprende a llevar cualquier situación de la vida y a saberla mirar, a saberla ponderar desde los ojos, desde la mirada de Dios. Hoy te invito para que una palabra tan corta de 2 letras, F-E, la fortalezcamos, la fe, y aprendamos a mirar todo, repito, con los ojos de Dios, y descubrirás que la vida es mucho más amable, mucho más grata. Comienzo recordando un texto precioso, que es el de la aparición de Jesús a sus discípulos, en un segundo momento ya con el apóstol Tomás. Cuando Jesús le dice: Tomás, acércate y ten fe, cree. Y Tomás, muy arrepentido, cuando había dicho: necesito meter mi dedo en la llaga de la mano y meter mi mano completa en el costado abierto de Cristo, y ya dice: Señor mío y Dios mío, Jesús le dice una palabra, no solamente a Tomás, sino a nosotros, hombres racionalistas, hombres de ciencia, hombres de la materia del siglo XXI, nos dice: dichoso, dichoso el que cree sin haber visto. En el fondo es reconocer que somos bendecidos por la fe, somos bienaventurados si creemos, somos dichosos en la vida si ponemos nuestra confianza en el Señor, aunque no hayamos metido, como lo pedía Tomás, el dedo en las llagas de su mano o la mano en la gran herida de su costado, muy cerca del corazón. En esa línea vamos a encontrar muchos textos evangélicos donde, por ejemplo, cuando le dicen a Jesús: tu madre y tus hermanos te buscan, Él dice: mi madre y mis hermanos. ¿Quién es mi familia? El que escucha mi palabra y la pone en práctica. El que escucha mi palabra y la obedece. En el fondo, el que escucha mi palabra y cree, tiene fe. También dirá Jesús: no recen mucho, no digan mucha palabrería, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que escucha mi palabra y la pone en práctica. Nos pide una fe activa. Finalmente, en esta parte introductoria, encuentra uno que Jesús, en esa relación de intimidad, relación de oración continua, de amistad profunda, de cariño entrañable con el Padre Dios, Él dice una expresión que para muchos predicadores pasa de largo, pero a mí me llama la atención cuando Jesús dice en Juan 4:34, mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre Dios. Esto me lleva a mí a concluir que Jesús era de una fe inquebrantable, que toda su vida se construye en obediencia, en total sumisión, camino de libertad, esa sumisión al Padre Dios, y de eso se alimenta, de obedecer a Dios, su Padre, nuestro Padre. Pero hoy te quiero, para que alcances esa bendición de Dios, de la promesa, bienaventurado el que cree sin haber visto, te propongo como 3 caminos, 3 modos de fortalecer tu fe en el Señor.
El primero, indiscutiblemente, la fe en Dios hay que pedirla. Como un regalo al papá se le pide. Yo recuerdo que estaba muy joven y le decía, papá, dame un reloj Casio que acaban de salir de esos digitales. Tenía 14 años y me decía, mi hijo, vamos viendo. Y le volví a decir, papá, dame ese reloj. Mi hijo, vamos viendo. Papá, dame ese reloj, hasta que me compró el reloj. Adiós, papá. Hay que pedirle con constancia, con humildad, con gran confianza. Nunca olvides esas 3 palabras. Pide con humildad, con una gran confianza y con una gran constancia o perseverancia. Hemos hablado mucho de un texto que a mí me parece precioso, de Mateo 7:7. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad a la puerta y se os abrirá. Perdónenme que se lo repita, pero es que cuando uno pide a Dios, dame fe, fortalece mi fe. O como decía este personaje en el Evangelio, yo creo, pero aumenta mi fe. Créeme que el Señor te va a escuchar y hará obra, hará bendición en tu vida. Mateo 21:22, aquí lo leo, dice: todo cuanto pidan con fe en la oración lo recibirán. Miren qué tan bello. Todo cuanto pidan con fe en la oración lo recibirán. Mateo 21:22. Pero hay otro texto que me gusta más todavía, Marcos 9:23. Todo es posible para aquel que cree. Todo es posible para aquel que cree. Muy en la línea de Lucas capítulo 1 en el pasaje de la Anunciación. Cuando el ángel le dice a María, pero ella dice, pero ¿cómo voy a ser madre? Y él le dice, lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Eso nos muestra que todo es posible para el hombre que cree. Esto es muy lindo y nos lleva a nosotros a pensar que hay que orarle a Dios, hay que pedirle. Fortalece mi fe, alimenta el creer en Dios. La vida me ha enseñado que todos decimos que tenemos fe hasta cuando nos llega una prueba grande, una enfermedad difícil, un descalabro económico, una separación, un divorcio conyugal, una depresión, cualquiera de estas situaciones tan comunes y tan humanas. Solo se tiene fe, y es aquí donde viene un segundo elemento, que la fe se purifica y se prueba, o mejor, se decanta en las pruebas de la vida. La vida me ha enseñado eso. Todo el mundo dice que tiene fe hasta cuando le llega una prueba, y verdaderamente las pruebas de la vida, las situaciones límites, nos demuestran la calidad, la consistencia, la solidez de nuestra fe. Miren, ustedes saben, y son palabras de los textos evangélicos, el oro se limpia de la escoria en el fuego y la fe se consolida, se purifica en las pruebas de la vida. Santiago dice: muéstrame tu fe sin obras, que yo por las obras de paciencia, de fortaleza, de servicio, te probaré mi fe. Pero hay textos preciosos, uno de Santiago 1:3, dice: la prueba de la fe produce constancia. Amigos, amigas, ¿cuánto necesitamos paciencia, perseverancia? ¿Cuánto necesitamos constancia en las pruebas de la vida? Las abuelas decían que no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Y yo pienso que uno, en un momento de prueba en la vida, uno dice que esta situación pase pronto, que la pueda superar, que este diagnóstico o esta prueba médica me resulte buena, que ya esté sano. A veces no es en el tiempo humano, normalmente no es en el tiempo humano,
es en el tiempo de Dios. Y el tiempo de Dios no coincide normalmente con nuestros tiempos. Por eso, pidamos paciencia en las pruebas de la vida y ellas darán consistencia, solidez a la fe, a la confianza en el Señor que decimos tener. Pero hay un segundo texto precioso de Juan, el evangelista, capítulo 5, versículo 4. Te lo leo textualmente. Todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Saben que yo me impresiono leyendo o estudiando la vida de los santos. Y yo digo, ¿cómo soportaron persecuciones? Casi todos. ¿Cómo vivieron calumnias? Casi todos. ¿Cómo fueron incomprendidos? Casi todos. ¿Cómo siguieron amando, sirviendo, hasta el heroísmo, cuando en lo humano no habían motivos para seguir amando, porque habían desengaños, ingratitudes, traiciones? ¿Cómo siguieron haciendo esto hasta el heroísmo? Y la única respuesta que yo me doy es que su fe inquebrantable en Dios los sostuvo, los levantó si estaban caídos y les dio una perseverancia justo hasta el momento final de sus vidas, la muerte. Eso es un santo, no el que nunca cayó, el que siempre se levantó. No el que tuvo todos los motivos para amar, no, tuvo todos los motivos para no amar y desengañarse, pero no dejó de amar, no dejó de creer y no dejó de esperar todo de Dios. Esa es la victoria del hombre, nuestra fe. Juan capítulo 5 versículo 4, la victoria que vence el mundo, las intrigas, los egoísmos, las envidias que hay en todas partes, en todas, y cuando le digo en todas es en todas partes, en la condición humana. Terminamos nuestra reflexión con un tercer punto y final, y es invitándolos, uno, no solamente a pedir la fe en oración, dos, a descubrir que las pruebas de la vida purifican y fortalecen nuestra fe, sino tres, a que descubras que tu propia vida y la mía es la prueba más evidente de que Dios no abandona, de que Dios siempre acompaña, de que tu vida es la historia de las bendiciones de Dios en un alma, de que mi vida es la historia de las misericordias de Dios en un alma. Esto es muy bello, lo veo, un texto que se repite continuamente en el Nuevo Testamento. El justo vivirá por la fe. No lo dudes, no lo dudes. Mira tu historia, tienes 30 años, mira tu historia, tienes 60 años y descubre, ¿yo por qué me preocupo tanto? ¿Acaso en mi vida no he visto permanentemente tantas bondades de Dios? De cómo caído me ha levantado, de cómo enfermo me ha sanado, de cómo encadenado me ha liberado, de cómo perseguido me ha sacado adelante. Uno descubrir esa verdad profunda, Dios no abandona, el justo vivirá por la fe. Te muestro textos, Romanos 1:17, si lo quieres copiar, Gálatas 3:11 y Hebreos 10:38. Todos estos textos repiten la misma expresión, el justo vivirá por la fe. Termino con un texto precioso de Juan 3:16, que dice, tanto amó Dios al mundo, tanto nos quiso a la humanidad, que no se reservó a su Hijo, sino que lo entregó al mundo y lo entregó en una cruz, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Hoy te digo, ¿quieres vida abundante? Como es una de las promesas que ya hemos reflexionado. Cree en aquel Hijo del Padre Dios que entregado en la cruz, cree en Él.
en su mensaje, en su forma de vivir, en el mensaje, en la enseñanza de perdón, de servicio, de amor, de entrega de su vida. Cree en Él, en que Él es Salvador, en que es Redentor, en que te perdona los pecados, te abre el paraíso, las puertas del cielo. Cree eso y tendrás vida nueva. Juan capítulo 3, versículo 16, tendrás vida eterna. 3 caminos para ser bendecido por la fe. El primero, pídele a Dios. El segundo, en las pruebas de la vida, no te eches para atrás, que la prueba engendra paciencia, perseverancia, fortaleza, constancia. Y 3, descubre que tu propia vida es la manifestación más evidente de que Dios nunca abandona, siempre ha estado contigo. El Señor los bendiga a todos en este día, sus familias, sus trabajos. No dudemos, no nos llenemos de miedos y reciban la bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Listo para un cambio? La app Amén Comunicaciones te abre las puertas a un mundo de fe y reflexión. Con un solo clic podrás acceder a misas, oraciones y contenido que nutre tu alma. Esta app es ligera y fácil de descargar en Android y Apple. El Padre Carlos Yepes te invita a unirte a esta comunidad de fe y esperanza. No dejes pasar la oportunidad de crecer espiritualmente cada día.